Encuentro sobre periodismo, mejor periodismo está por venir, y como les dijimos la semana pasada, en conversaciones tenemos gente que nosotros desde la FES admiramos por el periodismo que hacemos o por el periodismo que hacen. El día de hoy tenemos a Juanita León. Juanita, buenas tardes, y comencemos de una vez. La presentación es muy simple. Juanita León es la directora fundadora de La Silla Vacía, no más. Es un medio periodístico exitoso en Colombia. Para comenzar, Juanita, hablemos de una cosa que te interesa mucho, y es el poder. ¿Qué es el poder hoy? ¿Cómo podemos pensar el poder el día de hoy? Hola Omar, hola a todos los que nos están viendo y oyendo. Muchas gracias por esta invitación. Pues Omar, el poder hoy en día, lo mismo que yo diría es que no es igual al poder hace 10 años cuando fundamos La Silla Vacía. Si uno entiende poder como aquel que tiene la capacidad de hacer que algo pase o que deje de pasar, o de evitar que algo suceda, pues los que tenían la capacidad de hacer que las cosas pasaran hace 10 años cuando fundamos La Silla Vacía, eran el presidente, un ministro, un gran empresario. Hoy en día me parece que el poder está mucho más distribuido, y que, por ejemplo, el verdadero poder de un ministro es mucho más limitado. Y pues lo que hemos visto, por ejemplo, en Colombia con las marchas, es que el poder de el agrado de muchos individuos en la calle, pues es impresionante. O sea, es capaz de frenar una norma tributaria, es capaz de hacer que el presidente eche para atrás un nombramiento. Creo que el poder de los empresarios, de grandes empresarios, también es muy grande, y de ciertos gremios en Colombia es un poder gigantesco. Y obviamente el poder de plataformas como Facebook, pues también tienen un poder muy grande en definir mucho por medio de sus algoritmos, qué es tendencia, de qué se habla. Entonces, el poder realmente creo que hoy es muy diferente a como era hace 10 años. Y dentro de eso, Juanita, se dice que ¿cuál sería el poder del periodismo hoy? Porque en el siglo XX, como que el periodismo tenía un gran poder, ponía presidentes, tumbaba ministros, hacía de todo. ¿Cuál es el poder del periodismo hoy? Sí, yo creo que esa es una pregunta que a mí personalmente como que me genera muchas reflexiones, porque yo creo que yo una vez le oí a Jean-François Fogel decir algo que me pareció un poquito deprimente, pero que creo que tiene algo de cierto, y es que los periodistas hoy en día somos el equivalente de lo que eran los curas en el siglo XIX, que pasaron de estar en el centro de la sociedad a estar un poquito más al margen, y sobre todo a ser escuchados más por los más viejos o los y creo que eso es, yo creo que eso se aplica a muchos medios muy tradicionales. Creo que y también pues algunos medios digitales, creo que con el surgimiento de las redes sociales, la conversación pública se ha transferido mucho a las redes, y en esa medida el poder que teníamos los periodistas como intermediadores, pues se acabó, como se ha acabado el papel de intermediación de los mensajeros del correo o de las secretarias. Entonces, esa definición del periodista que lleva y trae razones entre los gobernantes y el pueblo, que era como una definición estándar de periodismo, yo creo que ese poder ya se ha ido acabando, pues porque ya las ruedas de prensa cada vez son menos. Ya cuando un presidente, cuando un cantante, cuando un diseñador de modas quiere comunicarse con la sociedad, no lo hace normalmente a través de los periodistas, sino lo hace a través de sus propios canales en las redes. Entonces creo que el poder del periodismo cada vez se limita más a su verdadera esencia, que creo yo es investigar y descubrir información que los poderosos no quieren que se sepa. Creo que eso es una labor clave, una labor que no puede hacer cualquier persona con un celular, sino que se necesita saber tener una destreza para encontrar información. Y creo que hay unos periodistas que son muy buenos para hacer una curaduría de la información que vale la pena, porque también todo el mundo está súper ocupado, hay tantas fuentes de información que tú no sabes
qué creer, qué no creer, dónde está la buena información. Entonces hay una labor de curaduría y creo que hay una labor más como de explicar el mundo, que una labor interpretativa que me parece que es muy difícil de hacer, pero que yo creo que inventar en un mundo que es cada vez más complejo y que lo que es AP, pues muchas veces no es exactamente lo que es. Y creo que el poder, Omar, qué pena, para terminar, el poder es un poder más agregativo. Es que puede ser que con una historia tú no tienes poder, pero después de leer un medio durante un año, el agregado de todas esas historias sí te ayuda a formar un criterio sobre la vida o la política o, o a lo que te dediques. Juanita, en eso que tú hablas hay como tres reflexiones así rapidísimas. Una, antes éramos los que llevábamos y traíamos del poder a la ciudadanía, pero hoy tristemente el periodismo lleva de las redes sociales a la ciudadanía, que es como ridículo. Coge el Twitter, lo reproduce y lleva a la ciudadanía, o sea, que es un poder que no es eso. Que dices que lo que los poderosos no quieren que se sepa, que sigue siendo la misión del periodismo. Y Martín Caparrós dice que también es lo que el público no quiere saber, o sea, que también hay que ir contra el público, no solamente contra eso. Claro. Surge la pregunta que para con esto de curaduría, de sentido, de agregativo, interpretativo. Entonces, la información, la noticia misma ya, la información, eso es de Google y de Facebook y de las redes digitales, y nosotros los periodistas debemos dedicarnos a otra cosa. O sea, yo creo que todavía estamos en un momento de transición en la sociedad en la que no todo el mundo está en las redes. Y hay una cantidad de gente que nunca ha estado en Twitter, que nunca ha estado en Facebook y que en esa medida es parte de coger lo que está pasando en las redes y contarlo en un periódico, pues es como raro para nosotros que estamos en ese mundo, pero de pronto para mamá no se lo también en el periódico, ella no sé qué está pasando. Entonces también me parece que uno no puede asumir que todo el mundo está en redes. Creo que eso es lo primero. Pero yo creo cada vez más esa idea de dar la noticia y de la chiva, pues que la gente que sobre todo que está en televisión, que le parece que contar de primeras que el fiscal va a abrir una investigación contra no sé quién, con diferencia de 5 minutos al otro, pues eso yo creo que cada vez es más anacrónico porque el poder cada vez se comunica más directamente con y el pueblo cada vez hace saber más directamente a los poderosos lo que está pensando. Entonces yo sí creo que eso implica para los periodistas una labor de elaboración mucho más grande en su trabajo, de investigar mucho más, de tener una capacidad interpretativa mayor y una capacidad narrativa mucho más creativa que normalmente tenemos. O sea, que casi que ahí la cosa sería que cuando tú dices curaduría interpretativa, que el oficio del periodismo es que la gente tenga criterio, no que esté informada. ¿Qué criterio? Es que estar informado, o sea, tienes que conocer los hechos para poder fácilmente que te dan es hacer un acto de fe y creerlo. Entonces yo creo que la forma de dar criterio es que los hechos vayan acompañados de un contexto y de una interpretación para que tú logres formarte un criterio. Está claro que hechos más criterio agrega, que es lo que siempre ha hecho el periodismo. Y una última cosa y continuamos. Alexandro Barico en The Game también dice que no murió solamente el periodista como intermediario, mediador, sino todos, el cura, el profesor, el papá, o sea, todos los mediadores desaparecieron de la sociedad y que hay una cosa mucho más directa. En eso, hacia futuro, ya mirando el periodismo por venir, ¿no crees que el periodismo por venir debería cambiarse un poco las agendas, que le damos demasiada importancia a la política y los políticos y muy poca importancia a esas otras agendas que tú mencionabas, la calle, el medio ambiente, la protección? O sea, que parte del periodismo por venir bueno está en otras agendas y no en las agendas que creíamos todos. Sí, yo estaba totalmente convencida antes del coronavirus de que realmente tocaba cambiar, sobre todo
medio como la silla vacía que cubre el poder, que no tenía sentido seguir cubriendo solamente poder institucional, que cada vez menos poderoso, y que teníamos que cambiar la mirada y cubrir otras agendas como la medioambiental, como la tecnológica, donde realmente se estaban definiendo más como los asuntos más esenciales de la sociedad. Con el coronavirus, obviamente creo que ahí hay como una realineación nuevamente del institucional, porque porque todo el mundo está pendiente de que el presidente diga si hay cuarentena, si no hay cuarentena, claro, es que sí. todos los alivios económicos vienen desde el Estado, entonces creo que el coronavirus lo que ha hecho es una relegitimación de la importancia del Estado en la vida de la gente. Creo que esta conversación sería muy diferente hace 4 meses y creo que ha habido un pequeño cambio y yo, pues, por ejemplo, estaba moviendo varios periodistas del poder institucional a los nuevos poderes en la silla y ahora estoy como, ¿no? Como que estamos usando esos periodistas para cubrir cosas de cómo está el alistamiento de salud y de cuáles son los alivios a los bancos y ese tipo de historias que son más del poder institucional. Claro, pero en sí este creo momento, que las más interesantes están hoy en día en el medio ambiente, en la ciencia, en la cultura, porque esos son los temas que son realmente cercanos a la vida de la gente, más que la política, que siento que cada vez más es más lejana, es como el reino del desencanto, y creo que cuando uno se mueve ahí, y por ejemplo para las sillas es un gran desafío, es como no contagiarnos de ese reino del desencanto cubriéndolos. y en ese sentido, Juanita, con Pere la otra vez hablábamos eso, ya cuando que pusiste el tema de desencanto, que una muchas veces cuando va al periodismo dice, pero ese es el mundo, qué mundo tan triste, tan patético, no está hablando de positivo, pero decir, el periodismo debería también generar esperanzas, aunque sea, o ilusiones, o juego de la vida. Sí, yo creo que una de las reflexiones que tuve en Oxford a raíz de un libro de Steven Pinker, que decía que los académicos y los periodistas tenemos una prosofobia, incapaces de ver el progreso y sobre todo el progreso de mediano plazo, porque nos la pasamos todo el día pendientes, es como que la noticia de ayer que además normalmente nos ocupamos de que no funciona, como con la esperanza de ganar conciencia para que alguien haga algo y funcione. Pero que eso hace que las grandes historias de la humanidad se nos pasen por debajo de las narices. Y yo me puse a pensar, claro, en 10 años que llevamos en la silla, por ejemplo, nunca hicimos una historia sobre la reducción tan dramática de la pobreza en Colombia. O sea, durante 10 años la pobreza en Colombia se redujo más de la mitad, que eso es una gran historia, y nosotros no nos pareció que esa historia era relevante, nunca la cubrimos. El embarazo precoz se redujo en 4 o 5 puntos, que eso es un montón, eso cambia la vida de un montón de mujeres, y solo hasta ahora decidimos hacer una historia sobre eso. Y pues y hay 1000 otras historias, la transformación religiosa en Colombia, el cambio de roles femeninos, el nuevo poder de los jóvenes, o sea, hay 1000 otras historias que no es que sean positivas, no, o sea, yo como que odio como el periodismo positivo, incluso el periodismo de soluciones, no me gusta para nada, lo odio, pero lo que sí siento es que si uno no logra ver sino tragedias, pues la gente como sabe que la vida no es solo tragedias, dice, pero no, así pues para deprimirme mejor hago otra cosa, ¿no? Entonces yo sí creo que es una cuestión de ver un poco más la complejidad de las cosas y yo creo que para eso en general somos muy malos los periodistas, o por lo menos los de la silla, nos cuesta trabajo ver cosas que no son malas. Dentro del estudio que tú has hecho para la Nación de la Silla ahora, sacaste como un nuevo mapa de ruta. ¿Cuáles son las oportunidades que tú ves para el periodismo hoy? Porque, digamos, desde el lado nuestro, de analistas, uno dice, el periodismo está mal, los grandes medios están dedicados al periodismo click, los medios independientes la tienen dura con esta cosa, quedaron jodidos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la oportunidad que tú ves para un periodismo hacia futuro? Mira, pues yo por lo menos, como lo estoy viendo en la silla y como pensamos el plan estratégico, nosotros creemos que hay
precisamente porque tantos medios se han ido por el clickbait, ¿no? De sacar gaticos y bobadas. Yo creo que hay un sector de la población que siente cada vez más necesidad de tener una información confiable, una información no politizada, una información seria, compleja. Entonces yo creo que ahí, dado que tantos han desertado de ese espacio, pues hay una oportunidad para los que queremos estar ahí. Creo que hay otra oportunidad y es que siento que, por lo menos en Colombia, que es un país con tanta polarización, ser un punto de encuentro entre gente muy diferente también abre una cantidad de oportunidades. A mí me impresiona cuando nosotros en La Silla convocamos un taller, un hackathon, o sea, lo que hagamos, viene gente totalmente diversa, ¿no? Viene gente joven, gente vieja, gente de derecha, gente de izquierda. Y yo creo que ahí hay un potencial muy grande de conectar gente para hacer cosas. O sea, yo tengo la impresión que por lo menos en Colombia hay un montón de gente con una gran necesidad y deseo de hacer cosas por el país y que no es fácil canalizar esa energía, como que no hay nadie que pueda canalizar esa energía y yo siento que ahí, por lo menos para un medio como La Silla, se abre una oportunidad de hacer cosas juntas entre gente, ¿no? El otro día invitamos un super amigo, como creamos un programa que se llama Los Super Amigos Donan su Cerebro, y entonces era que tú no le donaras plata a La Silla, sino tu trabajo, tu cerebro, tu conocimiento. Y entonces uno de ellos propuso hacer una caminata por Chingaza, donde la gente pues pagaba lo que costaba la caminata y un poquito extra que le quedaba a La Silla. Y estos eran como unos expertos en la montaña, en Chingaza y en ver dónde eran como las fuentes de agua y bueno. Y me impresionó porque lanzamos eso, se inscribieron el cupo que eran como 25, pero tuvieras, Omar, la gente tan absolutamente diversa que fue ese paseo. O sea, había un señor de 75 años, un contador de 25, un ingeniero, o sea, era gente tan diversa y la pasamos tan bien que yo siento que ahí hay una gran oportunidad. Los medios, sí, esa idea de que los medios somos un referente de una comunidad, yo creo que es muy cierto. Y yo creo que ahí hay un potencial también para el periodismo, ¿no? De poder no solamente hacer un buen periodismo, contar las historias, sino también reunir gente alrededor de esa identidad, digamos, de país o de algo que se pueda hacer mejor. En teoría, lo que uno dice es que un medio de comunicación debe aportarle a la construcción del estilo de vida de la gente. O sea, que no es tanto que la tenga informada, sino que la vincule como a un estilo de habitar el mundo, que es como hacer parte, pertenecer a eso. Y creo que lo que tú dices habla un poquito de un periodismo también que genera experiencia. Vamos a un paseo, vamos a conocer un lugar, vamos a vivir, que es un periodismo distinto. Eso me pega con la última pregunta para pasar a la que nos manda la gente, y es, ahí hay un reto narrativo. Yo creo que el periodismo del siglo XX es una hipótesis mía, es aburridísimo, ya no sirve, fue buenísimo, Truman Capote, Watergate, todas esas cosas funcionaron bien, pero que hoy en día hay que buscar nuevos formatos, nuevas cosas. Ustedes en La Silla ahora están felices porque han encontrado, por ejemplo, en las redes digitales, en Instagram, cosas que les dan un aire novedoso en narrativo. ¿Cómo está la búsqueda narrativa de ustedes? Sí, yo siento yo siento que uno de los grandes retos que enfrentamos los periodistas hoy en día es cómo competimos con el meme, con el GIF, con el sticker, porque yo creo que ese es el lenguaje, el verdadero lenguaje de las redes es el meme y es súper potente en transmitir información. O sea, tú ves a Iván Márquez abrazado con Santos durante el plebiscito, que era el meme que circulaban los uribistas, y yo decía, bueno, ¿cómo deconstruyes esa imagen? ¿No? Es muy difícil hacerlo, pero yo creo que ese es el reto y yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que nuestras formas narrativas cada vez están más agotadas y que no es fácil transmitir ese nivel el nivel de profundidad y de información con otras cosas diferentes al texto, pero como que hay que intentarlos. Entonces nosotros en La Silla, Instagram es nuestro mejor piloto. Ahí tenemos una periodista increíble que se llama Daniela Maya, que hace los guiones y hace los formatos, y es impresionante cómo ella, sin perder complejidad en las historias, logra traducirlos a otro lenguaje que cuando yo estaba en Oxford
a veces me interesaba más ver lo que hacía, como leer las historias en Instagram que en la página. Y yo siento que eso, yo siento que ahí hay como una avenida de cosas que uno puede mirar. Creo que los documentales en la web también son otro camino. Nosotros hicimos un pequeño documental con Margarita Martínez hace como 2 semanas sobre historias más de la cuarentena. Y me impresionó también como el impacto que eso tuvo, ¿no? Como que la gente quiere cosas un poquito más íntimas, más visuales, y yo creo que ahí también hay un formato narrativo importante. Y pues nosotros estamos convencidos de que el periodismo de datos sigue siendo válido y sigue siendo muy valioso, y yo creo que eso es algo en lo que uno también puede profundizar mucho más, en historias de datos que te digan el coronavirus estaba moviéndose de esta manera, ¿no? A mí por lo menos esas historias realmente me encantan. O sea, creo que ahí el reto es que casi todas esas historias no las puede hacer un periodista solo, ¿no? Necesitas otro nivel de disciplinas y de conocimientos que nosotros no somos tan buenos como periodistas en el manejo de datos, en el manejo gráfico, y por eso creo que parte de que el mejor periodismo está por venir es que entren gente de muchas otras profesiones a volverse periodistas. Creo que esa combinación multidisciplinar en el periodismo ayudaría mucho. Sí, entonces ustedes han intentado un poquito lo de Instagram, también intentan el podcast, también intentaron el humor de redes. Con la mesa de centro. Sí hay experimentos de que toca buscar otros tonos, además de otras agendas. Ya mirando lo que la gente pregunta, porque si no se nos fue el tiempo, John Ospina pregunta que en qué momento hay que abandonar el periodismo en torno al poder político y llevarlo hacia el poder social. Sí, yo creo que esa pregunta es clave y es en la reflexión que hemos estado en la silla desde que arrancó este año, y es cómo movemos el punto de vista desde el poder institucional a los nuevos poderes emergentes y cubrirlos ambos. Yo creo que el poder institucional obviamente todavía sigue teniendo un montón de poder y es clave cubrirlo, hacerle contrapoder, contar cómo en qué está, pero creo que es muy importante comenzar a cubrir esos poderes emergentes, y no siempre es fácil porque tú ya sabes cómo cubrir un ministerio, cómo cubrir Casa de Nariño. Es menos fácil cómo cubres la calle. O sea, cuando es una cosa tan difusa, ¿dónde están las fuentes? ¿Cuáles son los procesos? Entonces, por lo menos para nosotros ha sido un súper esfuerzo tratar de comenzar a desarrollar fuentes en otros lados. El coronavirus ha acelerado ese proceso porque entonces hemos dicho, bueno, vamos a cubrir lo difícil que es la educación a distancia, pues para la mayoría de los niños de Bogotá. Entonces, pues uno dice, bueno, voy a buscar estos niños y lo voy a hacer ahí, o voy a cubrir esto desde el colegio, o voy a cubrir esto desde... ¿Qué significa quédate en casa cuando la gente, hay un déficit de vivienda tan grande en este momento? Entonces uno va y busca a la gente, pero el poder de la calle como tal, digamos, cubrir esos paros, era súper difícil porque obviamente el poder no estaba en el Comité Nacional del Paro. Sí, era un poder que era un agregado de poderes diferentes y que obviamente no quiere solamente cubrir como la gente porque va a marchar. Entonces yo creo que ese es un reto gigantesco, pero pues yo estoy de acuerdo con John que esa transición es muy importante hacer. Y está la que es lógica, que es por qué le diatriba contra la descalificación del periodismo de soluciones. Sí, o sea, no es que yo lo descalifique per se, y yo siento que es clave, obviamente, conocer también qué cosas funcionan, ¿no? Me parece que sobre todo si uno ve ahorita en el coronavirus, obviamente que es súper clave saber que Corea hizo, ¿no? Un rastreo de casos. Ese periodismo de soluciones a mí me parece útil. Me parece menos chévere un periodismo como cuando los medios deciden hacer como especiales de periodismo positivo, que normalmente están patrocinados y que me parece que entonces muestran como una vida en rosa, que también me parece que es igual de falsa a la vida en negro que solemos mostrar los periodistas. Es más eso cuando digo que personalmente me cuesta mucho trabajo ese tipo de periodismo, a pesar de que en algunos casos creo que es muy útil saber también qué funciona en otras partes, pues como para tener también una esperanza y ideas para hacer. Nidia Cortés pues pregunta una cosa que de pronto ya tú respondiste, que es
que en un país ávido de un periodismo inteligente, informado y distinto, parte del problema es encontrar profesionales periodísticos buenos, porque los periodistas de hoy están mucho más en la banalidad y la torpeza. O sea, que hay que buscar por fuera del periodismo los periodistas para contar con inteligencia y diversidad, pero creo que Sí, algo... o sea, pues nosotros en La Silla tenemos una mezcla de comunicadores sociales y de gente de otras profesiones. Y yo siento que ambos son buenísimos, ¿no? Me parece que tampoco es cierto que los periodistas estamos todos en la banalidad. Yo siento que hay una cantidad de periodistas que logran hacer unas cosas increíbles y súper complejas. Yo lo que siento que es bueno es la discusión multidisciplinaria, ¿no? Yo siento que en La Silla es muy chévere estar con la que estudió historia del arte y que tiene como un ojo muy particular para ver la realidad, y eso con el que estudió historia, y entonces trae como unos conocimientos que son muy disímiles con los que estudiamos derecho. Yo creo que es más la discusión multidisciplinar que exactamente que los unos sean mejores que los otros. Creo que, pues creo. Y después viene una pregunta de Dani Pedrosa que habla de lo que siempre aparece en estos conversaciones, y es que si usted no cree que un poco la decadencia del periodismo es de la mala formación académica que hay en las universidades. O sea, yo siento que muchos de los problemas del periodismo tienen que ver como con un cambio en los hábitos de consumo, más que con un problema de formación en las universidades. Aunque obviamente las universidades creo que podrían hacer una mucha mejor formación de la que hacen hoy en día. Creo que a veces en las universidades hay demasiados profesores frustrados por no haber sido periodistas, y entonces son buenísimos críticos de los medios, todo es malo, todo es malísimo, pero no les enseñan cómo hacerlo bien, ¿no? Y pues escribir un artículo implica una técnica, sí, hacer reportería implica una técnica, y eso es difícil enseñarlo si tú nunca lo has hecho. Y yo a veces siento cuando llegan los periodistas a hacer las prácticas en La Silla, que, que pues no saben muchas cosas que a mí me parecen básicas, o no tienen como una lectura suficientemente rica del Estado, pero sobre todo me parece que a mí los practicantes que a mí menos chéveres me parecen son los que no se han leído un libro, los que no han visto una película, ¿no? Los que tienen como que son muy pobres culturalmente. Yo creo que nada ayuda más a ser un buen periodista que tener un mundo amplio, haber viajado, sí, y no es como que tengas que ser rico para haber viajado, pero haber tenido la mínima curiosidad de ir al centro a ver unos museos, haberse leído unos libros, haber visto una película que no sea la última de Hollywood. O sea, yo creo que esas son las cosas que te afinan la mirada para ser mejor periodista, y creo que mucho de eso se hace por fuera de la universidad. Yo en la universidad lo que más me encantaría es que no hubiera tanta carreta y les dieran un poquito más de herramientas técnicas para hacer el trabajo. Yo creo que la decadencia del periodismo, como dice la persona que pregunta, está más relacionada es con, con unos cambios en las fuentes de poder en la sociedad, entre ellas el poder de los periodistas, y en cómo las redes van cambiando el ecosistema y van cambiando como la definición de lo que es verdad, de lo que es importante, y yo siento que los periodistas vamos un poquito atrás de todo eso, ¿no? Como que el mundo va a unas velocidades de la mano de los algoritmos, de la mano de la tecnología, y los periodistas somos súper conservadores, ¿no? Nos la pasamos supuestamente cubriendo los cambios, pero reflexionamos muy poco sobre los que realmente golpean directamente a la profesión o le abren nuevas oportunidades a la profesión. Sí, claro, y en esa parte, pues digamos, parte de la debacle es que el periodista como que en las universidades, yo que soy profesor en la universidad, sale sin una mirada de mundo, sin y es parte del consumo cultural, como nunca se han formado la cabeza, pueden tener técnica, pero no tienen con qué mirar el mundo, de pronto es un problema de foco. Hay otra pregunta. Exacto, es que yo creo que es ambas cosas, yo creo que... Sí, dale, dale. No, yo creo que es ambas cosas, Omar. Yo creo que es, por un lado, yo creo que es súper clave dominar la técnica, y por otro lado, creo que es súper clave tener una mirada del mundo lo suficientemente rica e interesante
para ver qué vas a cubrir y darle la dimensión a lo que cubres. Si uno solamente ve lo que tiene uno ya en el ojo. Sí, exacto, si no, no puede mirar nada. Hay una pregunta que tiene que ver mucho con lo que tú planteas en la silla, lo que leí, y dice que si es posible hoy un periodismo imparcial y objetivo, y tú en tu plan dice que quieren hacer un periodismo objetivo. Yo decía, pero raro que Juanita todavía quiera hacer un periodismo objetivo. Entonces, ¿qué es eso de hacer Claro. periodismo objetivo? Sí, yo creo que sí, yo siento que ese es un término como muy disputado hoy en día y digamos a raíz de la historia que hicimos sobre el Matarife hemos tenido una súper discusión al interior de la silla y por fuera de la silla sobre el periodismo militante. Yo veo el periodismo objetivo en el sentido de que seguimos un método objetivo de verificación de la información que publicamos. ¿Sí? En esa medida tenemos una tesis para una historia y entonces llamamos a los que nos pueden derrotar esa tesis y la contrastamos. Eso es a lo que yo me refiero, en que básicamente nosotros no hacemos un periodismo que tiene una agenda política ni partidista. Digamos, política en sentido partidista, o sea, no tratamos de avanzar los ideales de un partido, no tratamos de ayudar a un candidato o a una postura política determinada. Y yo creo que eso es, yo creo que uno de los desafíos más grandes que enfrenta un periodismo como el que hace La Silla es que precisamente porque todos estamos en las redes, todos tenemos unas opiniones súper fuertes, es un mundo donde hay un agregado de emociones, entonces ese tipo de periodismo más aséptico comienza a chocar como de dónde, entonces a quién le habla, ¿no? Si no le está hablando a una tribuna y no está alineado hablando desde ahí, entonces con quién interlocuta. Eso es un gran desafío y es una gran reflexión que yo tengo personalmente y que estamos teniendo en La Silla y que cuando hacemos historias como la del Matarife se ponen aún más en evidencia. Porque hay una gran exigencia como dime desde dónde hablas, ¿sí? Dime Claro. cuál es tu afiliación política. Y no me Es digas que es que la Constitución del 91, que eso suena absurdo. Es que yo creo que, por ejemplo, cuando tú hablas de objetivo, como lo explicas acá, tal vez sería un periodismo con rigor, que es otra cosa, hacer objetivo, por ejemplo. Y segundo, la segunda cosa que, pues, esto es un pensamiento mío, yo creo que casi todo periodismo es militante, porque los grandes medios militan en sus empresarios, una sociedad liberal, sin poco Estado. De pronto La Silla milita en los derechos humanos, en el medio ambiente, en el desarrollo de un país con más solidaridad. No sé, digamos que podría uno imaginarse que si no es que no militemos, uno milita en cosas y en valores de la sociedad. Me parece a mí que lo que el periodismo perdió fue ese deseo de que éramos neutrales, imparciales, objetivos y que no pertenecíamos a los partidos, pero sí pertenecemos a maneras de pensar. Y eso implica con la pregunta penúltima que vamos a hacer ahí, ¿qué piensa usted que los periodistas hoy militen más en los magnates de medios de caras al periodismo click, de ganar circulación y no de informar a la sociedad? Sí, o sea, cuando tú me haces esa pregunta, como que yo la oigo y suena como súper chévere y súper clara, pero cuando ya la trato de aterrizar en la práctica, como que digo, bueno, el New York Times milita en la definición que tú estás haciendo de magnate o milita en la definición de magnate. Washington Post, que pertenece a Jeff Bezos, milita en esa definición que tú tienes o no. Porque yo creo que sí, el espectador y el tiempo pertenecen a magnates, pero tienen un periodismo bastante diferente y con diferentes militancias, si se quiere. Entonces, me parece que a veces uno como que dice cosas que suenan como un eslogan súper, que uno se siente como súper bien diciéndolo, pero que cuando ya aterriza, pues, no, también hay unos medios digitales que pues, no pertenecen a ningún magnate y me parece que hacen un periodismo malísimo. Entonces creo que no necesariamente está determinado por el magnate, está más determinado también por lo que quiere hacer el magnate
¿para qué el magnate tiene un periódico? ¿No? Si lo tiene para avanzar sus intereses empresariales, y entonces pues obviamente pues el periodismo en las áreas que tienen que ver con esos negocios es fatal, o si el magnate lo tiene, no sé, Warren Buffett tenía toda una cadena de periódicos porque el man pues creía que le gustaba el periodismo, quería avanzar la democracia y tenía tanta plata que le parecía chévere ahora apoyar ese tipo de valores. Entonces creo que depende de los objetivos con los cuales usan un periódico. Bueno, penúltima pregunta es si la silla vacía está orientándose más como periodismo del futuro del poder político al periodismo de proximidad hiperlocal. Nosotros hace 4 años decidimos abrir sillas regionales con la idea de hacer periodismo desde las regiones. En ese momento teníamos el ideal del acuerdo de paz, que era construir un país de las regiones hacia el centro, y yo pensaba como, bueno, si el país va a crecer en esa dirección, yo también quiero crecer en esa dirección. Y creo que ha sido un proceso increíble porque realmente creo que La Silla es uno de los pocos medios en Colombia que es verdaderamente nacional. O sea, que tú no cubres Leticia en referencia a Bogotá, o no cubres lo que pasa en Córdoba desde los ojos de Bogotá. Yo creo que eso ha sido muy importante y creo que finalmente nos volvimos un medio nacional, entonces acabamos, digamos, los portales verticales regionales para que todo saliera por La Silla nacional. Pero creo que el periodismo ya hiperlocal no siento que sea algo que La Silla vaya a hacer, ¿no? El periodismo hiperlocal entendido como lo que está pasando en la tienda del barrio, ¿no? La reunión en el salón comunal de tal barrio. Pues La Silla no tiene como la capacidad de cubrir las cosas a ese micro nivel, porque también siento que en todo caso, mucho del poder sigue concentrado a nivel nacional, y que es clave que nosotros podamos también destinar recursos a contar lo que está pasando ahí, a controlar abusos que se cometen ahí. Y en esa medida la dirección no es hiperlocal. En ese sentido, hay una pregunta acá de la gente de Bocaribe diciendo que si has pensado en La Silla en trabajar colaborativamente con medios locales, comunitarios, como una alternativa de red independiente de periodismo. Sí, esa pregunta es una de las preguntas que nosotros, sobre la que hemos pensado, y en La Silla hay varios periodistas que tienen muchas ganas de trabajar de manera colaborativa, y siento que esa es una gran tendencia del periodismo, es hacer cosas colaborativas. En general, yo siento que esa debería ser una dirección de La Silla. A mí aterrizar ese objetivo en la práctica me cuesta mucho trabajo porque pues porque siempre me da como susto si sí hicieron la reportería que tocaba, si nos falta algún dato. Supongo que soy como demasiado controladora en ese sentido, y como que siento que todo el equipo de La Silla está tan entrenado en en una forma de ejercer el trabajo, que a veces no nos queda tan fácil colaborar con otra gente, pero creo que en ciertos casos puntuales sí sería chévere hacerlo, y yo creo que esa sí puede ser otra fase del desarrollo de La Silla, de pronto no inmediatamente, pero sí es comenzar a identificar gente que en las regiones hace unas cosas muy interesantes, o en Bogotá, o en Chile, y ver cómo podemos trabajar juntos y hacer historias juntos. Por ahora no siento que tengamos como la estructura logística para poder tener este tipo de colaboración, pero que sí a futuro puede ser una idea. Bueno, y para terminar, la última. Otra de las quejas que tenemos, que creemos que el periodismo del futuro va a resolver, es que el periodismo que hacemos es muy feo. O sea como que es feo para leer, es feo para ver. ¿Qué piensas tú de la estética, la belleza del periodismo? Y con eso terminamos. Sí, yo creo que la estética, en general la estética para mí es súper importante, y yo a veces cuando veo el home de La Silla vacía, esa mano de tipos tan horribles, políticos, yo digo como, no, quiero tener como más belleza, y no me parece tan fácil por los temas que nosotros cubrimos, ¿no? Porque pues en realidad no cubrimos
cosas particularmente estéticas. Pero yo creo que hay en todo caso, no sé, esa historia que hicimos esta semana que se llamaba La Ventana, que era sobre cómo lo que veían gente en diferentes partes del país durante la cuarentena a través de su ventana. Y lo que pasaba de esa ventana para adentro y de esa ventana para afuera, a mí me parecía que era una historia súper estética a todo nivel. O sea, la forma narrativa era súper estética, la forma gráfica era súper estética y realmente era un gran placer leerlo. Yo estoy de acuerdo contigo, Omar, en que yo creo que la belleza siempre ayuda a no solo a vivir mejor, sino como a la comprensión. Yo creo que estás mucho más abierto a permitir ser permeado por lo que lees, si está escrito de forma bella, si la diagramación es linda, si no hay una cantidad de pauta horrible alrededor. Yo creo que para darle un poquito más de bolas a la experiencia de leer las noticias es fundamental. Bueno, muchas gracias, Juanita. Le cumplimos 5 de la tarde. Pedimos disculpas a la gente que entró tarde porque tuvimos problemas técnicos al comienzo. La semana entrante seguiremos con esto del periodismo está por venir con Marcela Turati de México, que cree mucho en el periodismo colaborativo. Entonces vamos a seguir avanzando a ver si nos podemos inventar un periodismo que todos queramos leer, gozar y disfrutar. Gracias, Juanita, y buenas tardes. Gracias a ti, un abrazo para todos. Chao.